de Apocalipsis, especialmente la lectura de este mensaje a las 7 iglesias, que sin duda es un mensaje para todas las iglesias de todos los tiempos, ¿no? Y ha sido algo bien importante y creo yo desafiante un poco las lecturas de estos textos, porque de alguna manera y en algún punto reflejan algo de lo que podríamos llegar a ser, llegar a vivir como iglesia, o de alguna manera algo que ya estamos viviendo en mayor o menor medida, en mayor o menor grado, ¿no? Y eso yo creo que ha sido algo puntual y sustancial de alguna manera en el mensaje hacia las 7 iglesias, ¿sí? De hecho, es un mensaje bien interesante porque interpela de alguna manera a iglesias vivas y también a iglesias muertas. De hecho, interpela a iglesias comunes y corrientes de alguna u otra manera. Y eso hace que el libro sea pertinente incluso para nuestro mundo occidental. De alguna manera tenemos siglos de diferencia en este mensaje a estas iglesias. Sin embargo, varios de sus problemas, de sus limitaciones, siguen siendo muy comunes y muy pertinentes, digamos, a nuestro tiempo, ¿sí? De hecho, cuando nosotros nos vamos adentrando un poco en ello, podemos encontrar iglesias con un fuerte sistema doctrinal, ¿no? Y que aparentemente practican de aquel sistema, sin embargo, con una carencia de amor sustancial. Y por otro lado podemos ver buenas obras de las iglesias, en donde iglesias muestran amor y fe, que nos dice el texto, pero que permiten de alguna manera falsas enseñanzas y doctrinas extrañas. Apocalipsis en estos mensajes nos va mostrando todas esas realidades, ¿no? que pueden ser incluso nuestras realidades. Y es por eso que debemos sentirnos desafiados a tomar este mensaje para aceptarlo y recibirlo tanto comunitariamente como de manera personal. El mensaje a Esmirna, por ejemplo, es un mensaje que llena de ánimo a la iglesia perseguida. En Pérgamo nos habla de que hay persecución, pero también que existen pagos ilícitos con los cuales la iglesia se interesa y actúa de acuerdo a esos pagos para ciertos fines, probablemente muy personales acerca de su liderazgo. Hacia Tiatira, por ejemplo, que nos habla acerca de cuánto ellos son transigentes respecto a las creencias del Evangelio y así sucesivamente. Y la intención, de alguna manera, del Señor es que la iglesia despierte frente a estos elementos y que logremos abrir nuestros ojos, que nos demos cuenta en lo que estamos fallando, que nos demos cuenta en lo que está en juego. Y lo que está en juego, de alguna u otra manera, es que Dios, Cristo, debe ser glorificado por medio de su iglesia, a través de su iglesia, debe ser conocido a través de ella. Y es algo que no es menor. El mensaje de hoy tiene que ver con una iglesia que hoy día utilizamos una palabra a veces muy, muy común, demasiado común y demasiado fácil de hablar, que es el tema a veces de la revitalización, ¿no? De la revitalización de alguna iglesia. Y la iglesia, en donde está ubicada, en cada ciudad, en cada lugar, cada espacio le va presentando a la iglesia distintos desafíos. Y cada lugar, de alguna manera, debe hacer a la iglesia preocuparse también por distintos elementos y distintas cosas. Por ejemplo, nosotros nos encontramos que en la iglesia de Pérgamo era una iglesia que sufría a causa de la persecución. Sin embargo, nosotros podemos aprender que en Sardis, por ejemplo, este mensaje de Apocalipsis 3, la iglesia no sufre persecución. De hecho, los judíos no sufrían persecución aquí tampoco. De hecho, es tan así que los judíos tenían una de las más grandes sinagogas ahí en esta ciudad que había en el mundo en ese momento.
Se estudia, se afirma, según gente que sabe obviamente harto más que mí, que la sinagoga era más o menos del porte de una cancha de fútbol. Así de grande, digamos. Eso de alguna manera nos muestra que no existía algún tipo de persecución en aquella ciudad, sino ese espacio probablemente no se hubiera podido construir. Y debió haber sido un espacio muy pequeño, ¿no? En donde se hubieran podido reunir los judíos de manera clandestina. Y de hecho, esto nos enseña que de alguna manera el cristianismo tampoco tenía y sufría algún tipo de oposición tan potente como en otros lugares, ni de los judíos, ni de parte de las personas de esta misma ciudad. Sin embargo, esta iglesia tiene una reprensión directa del Señor. Y le dice que tienes nombre de que vives y estás muerta. Nosotros muchas veces creemos que las cosas andan muy bien, porque las cosas aparentemente funcionan. Muchas veces nosotros creemos que, porque además en el mundo occidental, cuando las cosas comienzan a la hora, comienzan con un grupo de gente más o menos determinado, que llega a la hora y que se hacen las cosas, nosotros pensamos que todo anda más o menos bien. De hecho, en la casa uno se empieza a asustar de su marido cuando llega después de tarde todos los días, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero cuando llega la hora, cuando las cosas andan bien, digamos, aparentemente nada sale de lo que está ahí bajo control. Es muy difícil en esos espacios darse cuenta cuando las cosas van mal. Muchas veces nosotros podemos, y de hecho los hermanos de Sardis podían venir y decir, nuestra iglesia está viva, está súper viva. Nuestra iglesia capacita a lo mejor a sus miembros en ciertos aspectos. Quizás esta iglesia ayudaba incluso a algunos hermanos en necesidad. Los cultos funcionan domingo tras domingo en la hora indicada y los hermanos llegan. Y aparentemente están comprometidos con eso. Su vida cristiana es impecable porque vienen y no solo vienen y se sientan, sino que vienen y aquí mismo dentro de la iglesia, en la congregación, sirven, por ejemplo. Y cuando llegamos las cosas están limpias, las flores están puestas, el predicador está ahí preparado, la persona que va a dirigir la liturgia se la estudió, la tiene al pie del cañón. Cuando aparecen palabras raras la pronuncia bien, ¿no? Ha pasado eso, ¿no? En las lecturas ahí aparece una palabra ahí. Redargullimos, no sabemos, ahí vamos quedando, ahí uno dice, la estudió más o menos. Pero cuando la cosa fluye, es difícil darnos cuenta que estamos carentes de algo. Pero al oír estas exhortaciones de Jesús hacia las iglesias, es una invitación incluso que Jesús nos hace a poner ojo y atención de que cada advertencia que aparece ahí, además debe ser leída por las otras iglesias, por las otras 7 iglesias, y eso nos enseña de alguna manera que esas advertencias son advertencias para nosotros, que ese llamado a ser vigilantes es un llamado también para nosotros que se nos debe aplicar para mantenernos despiertos. Así que es importante escuchar esta advertencia, escuchar las advertencias de Jesús, no aligerar esas advertencias, no buscar de alguna manera siempre el lado lleno del vaso, sino que poner atención justamente ahí donde está vacío. Ni tampoco aligerar basándolo en nuestras cómodas presuposiciones teológicas, ¿no? Porque nuestra fe requiere una cosa de manera constante. Cuando usted y yo entendemos que pecamos de manera constante, la fe nos invita a que revisemos nuestro pensamiento, para que nuestro pensamiento y nuestra vida como iglesia y como personas individualmente y comunitariamente encajen en el texto bíblico y no el texto bíblico encaje según nuestras creencias y nuestras propuestas.
tanto comunitarias como personales. Y es por eso que debemos revisar constantemente nuestros pensamientos. Hay un libro que me gusta mucho. Ayer hicimos un taller de hermenéutica aquí y no estaba ahí en la lectura porque cuando hice el taller yo no lo había leído aún. Y se llama El texto que interpreta al lector. Creo que es un título así genial para un libro justamente de aprendizaje de la palabra del Señor. Además el autor es seco, se llama Theo Donner. Y la verdad es que debemos poner atención en eso, en que debemos revisar nuestra vida, nuestros pensamientos, para que ellos encajen en el texto y no sea al revés. El texto nos menciona en el versículo 1 y llega y nos dice en esta advertencia: Jesús, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Es decir, que el que ha recibido la plenitud del Espíritu Santo y que ejerce autoridad sobre él, que es Cristo, él encarna de alguna manera a que su espíritu sea puesto en cada uno de nosotros para que ese espíritu pueda fluir a través de una aceptación y de un conocimiento de Cristo en el perdón de los pecados, y ese espíritu pueda habitar incluso ahora en personas que antes eran incrédulas y ahora son creyentes. Pero ese mismo espíritu es el que aviva las llamas de alguna manera de la renovación de las iglesias. Ese espíritu de Jesús, es ese mismo espíritu de Dios el que está diciendo esto. Hay iglesias que están debilitándose. Sí, y es por eso que el que tiene los 7 espíritus, el que tiene la plenitud de estos espíritus, de este espíritu, invita a tal cosa. Y el espíritu, por lo tanto, es el agente, de alguna manera, que infunde la nueva vida a cualquier iglesia que está moribunda, que reconoce que está moribunda, y a iglesias también que no reconocen que están en necesidades. Y estimula incluso ese espíritu a los miembros indolentes, como usted y como yo, a que actuemos pronto. Las estrellas, incluso las 7 estrellas que aparece aquí, son esas mismas 7 estrellas que se refiere a la iglesia de Éfeso, a esa iglesia que había perdido su primer amor. Pero acá con una dificultad aún mayor, Jesús les dice a esta iglesia y los declara muertos. Así que de alguna manera Jesús está dando una declaración fuertísima a su iglesia, pero también a través de quién es Él, está de alguna manera animando a su iglesia, porque es Él el que envía a este Espíritu, dador de vida. Por lo tanto, Jesús quiere y puede revivir a nuestras congregaciones. Y es por eso que la presentación de Jesús es de esta manera. Jesús se presenta no solamente como el Señor de las iglesias, sino que aquel que tiene la capacidad a través de su espíritu de reanimarla. El dueño y el Señor de alguna manera y el enviador de ese espíritu. Esta exhortación de la iglesia muerta es una exhortación claramente, ¿no?, muy difícil de aceptar. Muy difícil incluso de masticar. De hecho, al leer uno queda más o menos complicado. Porque dice, yo conozco tus obras, ellos están haciendo algo y que tienen nombre de que vives y están muertos. Tú haces cosas, la iglesia trabaja de manera activa probablemente, pero aún así están muertos. Como mencioné anteriormente, la iglesia de Sardis no tenía la dificultad de vivir en presión de la persecución o
o de otro tipo de tentación que probablemente Satanás había puesto en otras iglesias, como Jezabel u otro tipo de doctrina. Simplemente el texto nos dice que la iglesia ahí ya estaba muerta. Esto nos quiere decir, queridos, que la iglesia se había acomodado al mundo en el cual estaba viviendo. En vez de ser la sal y la luz del mundo, ellos estaban escondiendo esa luz debajo de un almud, escondiéndola incluso debajo de sus propias ropas, para vivir conforme a lo que la cultura les decía que debían vivir. Ellos no tenían que pagar ningún precio por la fe en Jesús. Y es por eso que este desarrollo de Jesús está muerta, los sorprende. Los sorprende porque ellos creían que estaban vivos. Jesús viene y los toma por sorpresa. Y de hecho eso es muy parecido de alguna manera a nuestro contexto. Nosotros no sufrimos persecución hoy día por reunirnos aquí todos los domingos, los días que queramos. Podemos recibir nuestras remuneraciones de manera legal, nuestros templos tienen incluso una autorización por su calidad buena o mala, un rechazo municipal o no. Para los 31 de octubre, cada presidente que hay aplaude el trabajo de la iglesia evangélica y protestante en Chile. Somos reconocidos en ese sentido. No sufrimos persecución así como en Sardis. Hay algo muy similar que le sucedió a Sardis y que nos sucede hoy día a nosotros. De hecho, al no vivir en esto, los creyentes soñaban que estaban despiertos y creían eso con fervor. Alucinaban que estaban vivos ahí en Cristo, que eran la iglesia y el cuerpo de Jesús. Pero muchas veces Jesús no está satisfecho con la situación de nuestras vidas, ni tampoco de nuestras iglesias. Porque hay situaciones, y de hecho toda nuestra vida, en que nuestras decisiones no deben ser ni la razón, ni un abuso de nuestra conciencia, sino que nuestras decisiones deben ser basadas en Dios y en su palabra. Puede que nos esforcemos mucho porque personas conozcan de Jesús, o que luchemos incansablemente por los derechos quizás de los más desvalidos, quizás por los derechos incluso de los no nacidos. Pero siempre resulta fácil cansarnos de hacer el bien y seguir a la multitud. Especialmente cuando en nuestras iglesias y en nuestras congregaciones hermanos forman parte de esa cultura de pronto cansancio. Por otra parte, es fácil depender de logros del pasado en las iglesias. Por otra parte, es fácil recordarse de la labor de David Trumbull sin hacernos cargo del ministerio de él y de la influencia que él ejerció de alguna u otra manera, marcando una diferencia cultural con la cultura que existía de aquel tiempo. Es fácil satisfacernos y depender de los logros de una sana doctrina. Pero cuando nos dicen que tienes buena doctrina y que careces de amor, al creer que vivimos en una sana doctrina, pensamos inmediatamente que es imposible carecer de amor. Y las cartas nos han dicho lo contrario. El mensaje a estas iglesias nos han dicho lo contrario. Por lo tanto, hay iglesias que pueden depender siempre, en lo largo de su vida, y estar al borde de la muerte y depender simplemente de su historia, de lo que ellos fueron. De lo que fue una iglesia hace 500 años, de cómo el protestantismo de alguna manera transformó naciones a través de la raíz en la palabra del Señor. Podemos alimentarnos de eso y no darnos cuenta que estamos al borde literalmente de la muerte.
Podemos sentirnos satisfechos de tener una confesión de fe. En lugar de esforzarnos en el llamado que el Señor tiene para su iglesia en el futuro. Y yo no digo con esto que la historia no importa. De hecho, el mismo texto nos invita en el versículo 3, acuérdate, ¿no?, de lo que has recibido y oído. La historia nos importa, la historia debe alimentarnos, debe invitarnos incluso a vislumbrar un futuro diferente, un desarrollo de la iglesia distinto. La iglesia termina siendo muerta porque no logra influir, no logra vivir, no logra traspasar vida a otros. Porque muchas veces la iglesia cree en las mentiras de que es posible vivir en felicidad plena, no obedeciendo a Dios, creyendo que sus opciones como iglesia son más importantes y que sus luchas como iglesia son más importantes. La iglesia sigue creyendo y nosotros seguimos creyendo muchas veces la mentira de Satanás, ¿no? Que podemos ser felices no obedeciendo al Señor, que podemos ser exitosos no obedeciendo al Señor. Cuando el éxito en la vida cristiana no se basa en otra cosa que no sea el obedecer a Dios y su palabra. Esta iglesia estaba siendo discipulada. La iglesia de Sardis estaba siendo discipulada. Pero ¿saben por quién estaba siendo discipulada? Por su cultura. Sardis estaba siendo discipulada por su cultura. Y la gente creía en esa cultura. Y no había persecución, no había dificultad. Muchas veces la gente viene y dice, no, cuando hay persecución, verdaderamente la iglesia se mantiene fiel y se mantiene intacta y se mantiene digna. Y la verdad es que el llamado que está haciendo Jesús es que en un tiempo de entre comillas, digamos, de tolerancia, en un tiempo de paz, en un tiempo de no persecución, lo que Jesús nos está diciendo es que ahí es posible ser fieles también. Es posible ser fieles tanto cuando eres perseguido como cuando no eres perseguido. Y hay que estar alertas en esto. Yo he visto amigos míos que hemos crecido juntos, con algunos hemos estudiado juntos varias cosas. Pero he visto cómo la perspectiva de éxito ha ido cambiando. Yo estoy camino hacia los 30. Que no me cree, tengo mi carnet por ahí, así que lo pueden revisar. El contrato lo tiene ahí el pastor consistor. Y Ruth 17 millones, por si acaso. No 5, ¿ya? Ni 8. Y tengo amigos que han visto el éxito de su vida así como lo ve el mundo. Comprándose una casa que no le pertenece, comprándose un auto que no puede pagar, comprándose un televisor que tiene que sacarlo a 36 cuotas diferido porque le da identidad. Y eso le da identidad y satisfacción a su vida. Y aparentemente las cosas son de él. Y eso es vivir y creer lo que el comercio te dice y no lo que el Señor nos motiva a vivir. Cosas tan sutiles como esas echan a perder congregaciones enteras. Porque la ética cristiana tiene que ver mucho más allá con estar en contra del aborto, con estar en contra del matrimonio homosexual, con el ser contrario a ciertas cosas. Y en realidad nosotros debemos practicar una vida que en vez de que sea contraria a todas las cosas, proponga una vida
abundante. Pero es más fácil negarlo todo y escudarnos de eso. Es más fácil decir, yo di el 10% de toda mi ganancia, yo entregué mi diezmo fielmente al Señor, pero despilfarraste un 90% de tus ingresos en tonteras, en cosas que no servían, que no eran útiles, en no ayudar al que estaba en necesidad. Pero te quedaste tranquilo porque diste ese 10% y contribuiste a la congregación. La verdad es que esas cosas sutiles son importantes, son relevantes en nuestra vida. Y el entregar un 10% como diezmo en adoración al Señor no está malo. Pero vivir como que el 90% te perteneciere a ti, está diciendo literalmente que el Señor es Señor de tu 10% y no de toda tu vida y no de todos tus ingresos. Cuando tú puedes venir aquí y adorar al Señor el día domingo, ir a tu trabajo y pasar por sobre un compañero de trabajo para llegar a su puesto de gerente, a una subida de sueldo, y tú haces eso y crees que eres un buen creyente porque estás a la hora y porque vives acá y porque cantas al Señor y levantas tus manos y haces todo lo que hacemos y piensas que llevas una vida digna. La verdad es que eso es una vida y contribuir a una vida de muerte. Y es por eso que el versículo 2 nos dice, sean vigilantes y estén atentos. De hecho, el Señor de alguna manera manifiesta una esperanza aquí, porque le dice, sean vigilantes. Yo no la he sacado de ahí. Aún esa muerte, si bien es cierto, Dios nos habla de un elemento de muerte, el Señor nos está diciendo también de que aún hay vida, porque alguien que esté muerto no puede vigilar. Y el verbo nos enseña, este verbo que aparece aquí, de ser vigilante, nos enseña en un presente continuo. Eso significa que debemos estar atentos siempre. Y que debemos estar atentos tanto a peligros internos como externos. Debemos estar atentos tanto a ser afectados por parte de nuestra propia congregación, como a la cultura que viene e intenta disipular nuestras vidas. Intenta decirnos que esto está bien, que está bien vivir enteramente endeudados, que eso es parte de la vida, que eso es normal, que está bien que uno pueda utilizar el matrimonio como un elemento simplemente de autosatisfacción, porque el matrimonio es, si yo siento amor en ese rato, entonces yo me puedo casar y el día de mañana, si ya no siento amor, me puedo separar y volver a casarme con quien yo quiera y asemejar las cosas así. Y la vida no funciona de esa manera según la perspectiva de Dios. Y es por eso que debemos estar atentos, debemos estar alertas siempre, continuamente, a lo que nos enseña la televisión, a lo que nos enseña la educación, a lo que nos enseña la vida de la política, por ejemplo. Porque son elementos importantes. Y por lo tanto, debemos estar atentos a peligros externos. Eso nos quiere decir que algo de vida queda, a pesar de que Dios la describió a esta iglesia como muerta. Por lo tanto, hay un mandato aquí, hay una advertencia. Ustedes están muertos, sean vigilantes. Pero también hay un mandato de comenzar a fortalecer personas y las cosas que aún funcionan bien.
aunque algunos miembros están todavía activos, las obras que están emprendiendo están incompletas, ¿no? Sean vigilantes, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Esta frase insiste en este verbo de fortalecer, de modo que se refuercen tanto los agentes como las actividades buenas que subsisten aún. Las obras de fe y de amor que practican algunos fieles. Incluso esas obras de fe y amor tienen la posibilidad de desaparecer. Pero no permita que desaparezca. Fortalece eso. No piense que porque eso está bueno, está bien parado y sólido. Y eso es lo que constantemente nosotros hacemos. No, el hermano está fiel ahí, pum. Y muchas veces lo dejamos solo ahí, en una isla trabajando, en vez de fortalecer su vida y su corazón. Porque así como cuando todos somos buenos hasta que somos malos, así todos somos fuertes hasta que somos débiles, hasta que caemos. Y es por eso que es importante ser vigilante incluso en esas áreas, con la gente que está bien, con la gente que está firme, reafirmar aquella fe, motivar a esos matrimonios que tienen lindas relaciones, motivar a esos hijos que están siendo excelentemente criados por sus padres. Jesús examina nuestras actividades. De hecho, le dice que sus obras no están terminadas delante de él. Jesús examina las actividades de la iglesia. Del mismo modo en que Dios pesó a Belsasar en la balanza para descubrir y decirle que había sido hallado falto, descubrir que no pesó lo que debió haber pesado. El Señor no está preocupado simplemente de la cantidad, sino de una verdadera calidad, y eso es importante. Una calidad de fe que ama la Biblia y que se inserta en ella para ser moldeado por el Señor. Eso es que finalmente lo que se hace en fe y con amor a Dios, al prójimo, debe seguir perseverando. Desea que el creyente esté lleno del Espíritu Santo. De hecho, ningún israelita, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento, en la adoración a Dios en el Antiguo Testamento, ningún israelita podía ofrecer un animal defectuoso al Señor. Eso es decir, que el animal debía estar de alguna manera completo para Dios. Del mismo modo, los cristianos en Sardis y nosotros tenemos que presentar nuestras obras ante el Señor como sacrificios perfectos. Subordinado a Dios, subordinado a su palabra, fortaleciendo vidas conforme a su palabra. ¿Y saben qué? Al que no le gustó, que está bien que se vaya. Muchas veces, por tener gente que no está de acuerdo con ciertos elementos, hacemos entregas fáciles de la vida de la iglesia y ponemos la vida de la iglesia en juego. Ponemos la vida de lo que el Señor entregó su vida en la cruz en juego. Cuando nosotros comenzamos a moldearnos y comenzamos a enseñar otras cosas, comenzamos a promover y a decir, no sé, que por ahí todos los caminos, por ejemplo, conducen al mismo Dios. Y la iglesia comienza a caer en juegos como ese. Y comienza a comprar este elemento de la tolerancia, por ejemplo. La iglesia sacrifica mucho. La iglesia se entrega y menosprecia literalmente la sangre derramada por Jesús ahí en la cruz. Y no comprende el elemento de la victoria de la resurrección. No lo entiende.
Cuando nosotros creemos y afirmamos ese tipo de cosas, que Buda es un camino para seguir al Señor, y la iglesia cae en elementos como ese, nosotros entregamos demasiado. Y vuelvo a insistir, no quiero ser mala onda con eso, pero si hay alguien que insiste en que debemos enseñar otra cosa, es importante invitarlo, que probablemente no pertenece ahí, con el dolor de nuestro corazón. Si a un líder le duele un montón cuando alguien se va. Generalmente la iglesia no sabe lo que los ministros sufren por sus congregaciones. De hecho, es fácil criticarlo, ¿no? De hecho, uno no sopesa la cantidad de veces que criticó a su pastor que las veces que oró por él. Pero debemos mantenernos fieles y firmes, porque si no, el Señor nos va a decir un día que su iglesia tiene lindas actividades, que tiene bonitos sus jóvenes aquí, que hay gente que se casa, que tienen hijos preciosos, pero que están muertos. Es tiempo de no comprarle a la cultura. Es tiempo de seguir al Señor. Queridos, cuando la iglesia primitiva y el apóstol Pablo nos comienzan a decir que Jesús es el Señor, el apóstol lo hace con una finalidad potente. Y eso es decir que el César no es el Señor de la iglesia, sino que es Jesús. Eso tiene implicaciones políticas. Eso tiene implicaciones económicas. Que Jesús es el Señor de su dinero, que Jesús es el Señor de su familia, que Jesús es el amo y que le pertenece su vida. Eso es lo que el apóstol nos quiere enseñar y transmitir con eso. No podemos salir por el mundo y comprar ciertas frases de politiquería que van a transformar nuestras naciones. Eso no lo hará. Buenas costumbres no transformarán vidas, no transformarán países. No irán en contra, digamos, de beneficios del medio ambiente, queridos. Pero una afirmación de que Jesús es el Señor hará la transformación de todos nuestros actos, porque vamos a administrar nuestras vidas de manera diferente, porque vamos a mirar el mundo que Dios creó con otros ojos. Eso le pertenece al Señor, no lo dañen más. Afirmaremos cosas como esa, viviremos esos elementos. Ya no nos dejemos disipular por un mercado que nos dice despilfarra, pan para hoy día y hambre para mañana. Y es por eso que el Señor viene y nos invita y nos dice: recuerda, así como recibiste y oíste el mensaje, cúmplelo y arrepiéntete. Queridos, nuestra historia es muy importante, pero no es importante para jactarnos de ella, no es importante para jactarnos de nuestro pasado. Debemos aprender de generaciones pasadas que entregaron su vida por el Evangelio. Si el Evangelio llegó a Sardis, transformó la vida de aquella iglesia, puede hacer también eso en nosotros. Los cristianos a veces, y generalmente, especialmente cuando comienzan a haber campañas políticas, yo veo cómo ponen su fe en algunos presidentes o en algunos candidatos. Y es importante poner nuestra fe en el Señor y decir: el César no es el Señor de la iglesia. Cristo es el Señor de la iglesia. Por eso Jesús insta a mirar el pasado, a conocer lo que sufrieron nuestros primeros hermanos, a conocer esa vida y lo que les costó,
para que nosotros a partir de ese entendimiento podamos construir y bendecir a nuestras naciones. Así que las siguientes generaciones que aún poseemos el mensaje del Evangelio, estamos invitados por el Señor a mirar esa historia para edificar hoy día. Jesús no nos está motivando a guardar la palabra en una gaveta, sino a que sus enseñanzas puedan ser conocidas por nosotros y podamos obedecer al Señor. ¿Sabe qué pasa? Que creemos que conocemos al Señor de manera suficiente. Ya no nos sorprendemos de conocer más a Dios. Ya no sentimos hambre por el Señor. Y cuando no sentimos hambre por el Señor, es fácil tener hambre con cosas que no son nutritivas y aparentemente satisfacernos con ellas. Eso sucede en nuestra alimentación incluso. Si nosotros miramos nuestra alimentación, generalmente pasa así. De hecho, ¿a quién no le ha dicho la mamá? Pero si eso no te alimenta. Hay cosas, querido, que a la iglesia no alimentan. Así que el Señor está ordenando a su iglesia a que obedezcan del Evangelio y se arrepientan de su inactividad y de su indolencia. De vivir como viven los demás. Usted no tiene que vivir conforme a los parámetros de este mundo, sino conforme a los parámetros del reino. Debemos cumplir y vivir, practicar el Evangelio y arrepentirnos de manera radical en nuestro interior. Despertar. Eso es despertar. Creer y arrepentirnos, eso es despertar. Y a ellos se les darán vestiduras blancas y no borrarán su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quién desea ser reconocido en este mundo? Pierde ser reconocido por el Señor. Iglesias que desean reconocimiento público y que anhelan eso y se la jugarán por eso, en realidad lo que pierden es que Dios no lo confiese su nombre delante del Padre ni delante de sus ángeles. Eso es triste, es desolador, pero esperanzador porque aún hay tiempo. De hecho, aquí nosotros no vemos a Jesús diciéndole a los hermanos de Sardis: ¿saben qué? La iglesia está perdida. Los buenos que están aquí, váyanse a otra ciudad, planten una iglesia diferente, ¿no? O váyanse a una iglesia buena. Hay auténticos creyentes en muchas iglesias somnolientas, en muchas iglesias dormidas, en muchas iglesias donde la doctrina ha sido manchada. Pero muchas veces miramos en menos a esa gente que permanece ahí, fiel al Señor, y que desea que su iglesia vuelva al arrepentimiento. Debemos aprender a llorar por esa gente y no en primera instancia invitarlos a salir de sus iglesias. Debemos hacer eso. Debemos dejar de sentir nuestro orgullo denominacional. Porque lo que es importante aquí en este elemento es que no es bueno que los que estamos en una situación mejor juzguemos a nuestros hermanos que se han quedado en iglesias para luchar en favor de una sana doctrina. Yo sé que hay un tiempo en que probablemente se corta el chicle, pero ese tiempo que lo determina el Señor y no nosotros, ¿no? Y es por eso que los cristianos que están limpios
Tienen personas que no se han manchado sus vestiduras. Y el Señor no los invita a salir de sus iglesias. Anima a permanecer ahí. Porque el Evangelio tiene poder. Porque el Espíritu de Dios no es espíritu de cobardía. ¿Creemos eso o no? Yo creo que el Espíritu Santo es potente para hacer ese tipo de cosas en nosotros. Creo que ese Espíritu puede avivar nuestras vidas a través de su palabra, motivándonos siempre a través de este ejemplo de la resurrección del Señor y de esta vida nueva, en donde ya no todo está perdido porque el Señor derrotó a los enemigos. Por lo tanto, cuando uno siente el peso de vivir de una forma distinta a la cultura, anímese en ello, en que el Señor trajo una nueva realidad a este mundo y que a pesar del cansancio puede ser vivida, puede ser practicada y debe ser vivida. Y así el Señor le presentará su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Qué hermoso eso, hermano. Qué hermoso eso. Qué hermoso este elemento lleno de esperanza que el Señor tiene para nosotros. Pero es que no tiene oídos para oír eso. El Señor finalmente también dice, está bien. Está bien. Que el Señor nos bendiga y anime a que a pesar de creer que porque no hay persecución, están las cosas bien hechas. Creo que cuando afirmamos eso, creo que estamos mal encaminados. Cuando creemos que podemos tener nuestros cultos en el horario que queramos y que eso signifique que estamos marchando bien, eso nos deja trabajar. Eso deja de motivarnos para trabajar. Y debemos aprender que a pesar de que no hay persecución, siempre la cultura del mundo trata de discipular a la iglesia de Dios. Y eso es así. Discipula universidades, discipula seminarios teológicos, discipula personas, presbíteros, pastores, denominaciones completas. Ojo con eso. Y creo que si hay algo importante en medio de esto, es no creer que la fe es algo simplemente para ser guardado y ser cobijado y ser vivido dentro de nuestras cuatro paredes. La fe cristiana es un elemento sustancial para todas las áreas de la vida y que ve en cada área de la vida, ve la posibilidad de ser transformada por el poder del Evangelio. No es simplemente una fe para orar, para hacer nuestra vida devocional, para decir que nos vamos con el Señor, sino es una fe para quedarnos. Es una fe para quedarnos aquí. La iglesia de Sardis no disfrutaba de eso. Así que sintámonos motivados por el Señor para disfrutar esa fe que Él nos ha regalado, a pesar de nuestra cultura, y que el Señor espera también y desea una transformación no solamente de la cultura, sino que también de su iglesia. ¿Sí? Que el Señor nos anime, nos bendiga y nos invite siempre a perseverar en la fe, a perseverar en el crecimiento de la gracia en el Señor, por la comprensión de que en la resurrección hay algo fabuloso. Y esa es la victoria del Señor. No es ni más ni menos que otra cosa. Y eso es fundamental. Que Dios les bendiga.